cristiano sin convicciones firmes, pues lo digo con todo respeto, pero no vamos a dejar de ser mediocres. Dios nos llama a ser exitosos en la fe. La fe es una profesión, ¿sabía usted? Es una profesión. Dice, la fe que profesamos. Y esa profesión nos hace embajadores de reconciliación, pacificadores. Nuestro trabajo es reconciliar a la gente que no conoce a Dios, reconciliarla con Dios. Pero si no tengo convicción, voy a ser como aquel vendedor de licuadoras que tocaba casa por casa vendiendo licuadoras. Oye, ¿y son buenas? Pues la verdad están saliendo malonas, pero están baratas. Están baratas. Y no vendía ni una. ¿Por qué? Porque si yo no estoy convencido de en este caso de mi fe, si yo no estoy convencido de Cristo, si no estoy convencido de la palabra, si no estoy convencido de mis errores y que necesito cambiar mi vida, si no estoy convencido de que hay cosas en mi vida que no le agradan a Dios, pues ¿cómo voy a reconciliar a otros con Cristo? ¿Cómo? Si yo mismo no estoy convencido. Bueno, creo en Dios, conozco de Dios, me sé la Biblia de memoria, pero la falta de convicción me lleva a tener falta de acción. Y el cristiano, el creyente cae en un problema de comodidad. Ya soy salvo yo, ya es salva mi casa y que los demás ahí se ven. Entonces no es así, no es así. La misericordia es compasión por la necesidad ajena, pero necesito primero asegurarme de fortalecer mis convicciones. Amén, amén. Y hoy vamos a ver la continuación. Ya vimos el domingo pasado que necesitamos estar convencidos de las Escrituras. Necesitamos estar convencidos de que la Biblia contiene la palabra de Dios. Amén, amén. Le voy a hacer una pregunta. ¿Tienen calor? ¿Podemos prender el aire? Bueno, nada más veo uno que dice que sí. Los demás no dicen nada. Voy a volver a preguntar. Así es sí y así es no. ¿Tienen calor? Ay, Señor, está dividido el asunto. Bueno, ahí les encargo a Lugier, si hay necesidad de prender aires, pues, bien. Entonces, hay personas, ¿cuántos tienen una Biblia en su casa? Levante la mano. Un libro físico, ¿sí? Ok, gloria a Dios. ¡Qué bendición! Ahí va la pregunta incómoda. ¿Cada qué tanto la lees? Física o electrónica, no hay problema. Ya no nos gusta leer libro físico, ahora nos vamos a lo electrónico. Pero a lo que voy es que, mira, hay casas donde entras y está la Biblia en un nicho, no, pues lo hizo José, el papá de Jesús. Está medio chuecón. Pero unos nichos muy bonitos y ahí está una Biblia abierta, gruesota, así grandota, pasta chapeada en oro, 5,800 pesos en abonos. Y ahí está abierta. No, hasta eso que todos los días la sacuden. Pero no la usan. O hay gente, incluso cristianos, que duermen con la Biblia abierta en el buró para espantar las malas vibras. La Biblia no es un amuleto. La Biblia no es una trenza de ajo. La Biblia no es una sábila con moñitos rojos, ni 2 limones en la bolsa, ni 3 limones en un vaso con agua. La Biblia no es Feng Shui. Sí, no sé quién sea esa edad, pero no, la Biblia es un libro espiritual. La tengas en físico o la tengas en electrónico, si no accionas lo que aprendes, si no crees primero lo que está escrito, si no estás convencido de lo que está escrito, no vas a accionar, por lo tanto no va a tener ningún poder. Me preguntó un joven hace 2 días en un centro de rehabilitación: pastor, yo ya entendí que mi cuerpo es templo de Dios, ya no me quiero tatuar.
Pero, ¿qué tal si me tatúo aquí en el brazo el Salmo 91? O Filipenses 4:13. Y yo le dije, mejor tatúatelo en la mente y en el corazón. Ahí no se borra nunca. Porque el cuerpo se va a convertir en polvo algún día y se va a borrar. Si quieres un tatuaje eterno, tatúatelo en la mente y en el alma. Y compárteselo y aplícalo en tu vida. Y dijo, ya entendí. Entonces, es muy importante que usted tenga convicción sobre las escrituras. Amén, amén. Le recomiendo, si no tiene Biblia o no la ha descargado, hay muchas versiones bíblicas. La más usada es la Reina Valera en sus diferentes ediciones, pero hay versiones como la TLA, la traducción del lenguaje actual, la BLS, Biblia en lenguaje sencillo, que usa las palabras casi como usted y yo las usamos. Está la PDT, hay una versión NBI que no, la más moderna, no es muy recomendable porque le están cambiando todos los versículos que hablan del poder de la oración y del ayuno, los están quitando. Entonces ya el hombre está manipulando ahí, hay un trabajo diabólico atrás de eso. Entonces usted necesita informarse, usted necesita estar preparado. Imagínate un abogado que no crea, que no tenga convicción en las leyes de su país. Un abogado sin convicción en la Constitución, por ejemplo. ¿Cómo va a aplicar las leyes? ¿Cómo va a hacer su trabajo? Pues es lo mismo, un cristiano o un creyente que no tiene convicción en la ley de Dios no va a poder litigar. Litigar es discutir algo. El error de la gente es litigar con la gente. No litigue con la gente, litigue con el diablo, porque el diablo viene con argumentos, viene con pensamientos, viene con una inspiración equivocada. Y si usted no está instruido, mucho menos convencido en lo que está escrito, usted va a ser presa fácil del enemigo. ¿Estamos aquí? Todo esto lo vimos el domingo pasado. Hoy vamos a ver, número 2, todo creyente debe de tener convicción en o sobre el Salvador. No el país, sino en Jesucristo. Amén. Primero, todo creyente debe estar convencido del carácter soberano de Jesús. ¿Qué es la soberanía? La soberanía es que es, por ejemplo, un rey. Nadie le tiene que decir lo que tiene que hacer. Jesús, nuestro Salvador, es soberano. Sí, Él y el Padre eran uno solo. Él dependía del Padre, pero Él y el Padre eran uno solo. Jesús demostró, lo vamos a ver más adelante, que Él es Dios. Entonces, Jesús no es como muchos piensan. Hoy en día muchos dicen, no, pues Jesús era un buen hombre, era un profeta. Otros dicen que era un ángel. Otros dicen que era un político guerrillero. Pero la Biblia dice que Jesús es divino, Él es Dios y es soberano. Amén, amén. Mateo 16, del 13 al 17, en la Reina Valera, dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías o alguno de los profetas. Y Jesús les dijo, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y respondiendo, Simón Pedro dijo, ¿qué dijo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Amén, amén. ¿Quién dice la gente que soy? Dice Jesús. Eso le preguntó a los discípulos. ¿Quién dice la gente que soy? ¿Qué dice? ¿Qué oyeron allá en la plaza?
¿Qué oyeron ahí en internet? ¿Qué oyeron en Google? En Twitter, en WhatsApp. ¿Qué oyeron? ¿Qué dice? ¿Quién dice la gente que soy? Y cuando Jesús hace esa pregunta, se refiere a personas con una mente natural, que no han desarrollado una mente espiritual. Y la mente natural dice que Jesús es un buen hombre, un ángel. Unos decían que era la reencarnación de Elías, otros decían que era la reencarnación de Jeremías. Imagínate. ¿Qué dice la Biblia que habla sobre la reencarnación? No existe. La Biblia dice que está escrito y destinado que el hombre muera una sola vez y para siempre. No hay reencarnación en la Biblia. No hay. Así es que si usted de repente tiene sueños, los famosos déjà vu, no se vaya con la finta de a lo mejor en mi otra vida. Un cristiano no tiene que andar pensando eso. Usted es hijo de Dios. Amén, amén. Solo se vive una vez aquí en la tierra. Un día le preguntó la esposa al esposo: ¿en qué te gustaría reencarnar? ¿En qué animal te gustaría reencarnar? Dijo él: me encantan los tigres. ¿Y a ti, mujer? A mí me encantan las águilas. Y el esposo le preguntó a la suegra, ahí estaba la suegra: ¿y usted, suegra, en qué le gustaría reencarnar? Pues quién sabe, dijo, a mí siempre me han atraído mucho las víboras. Nah, no se vale repetir, le dijo. Se amaban. No, la Biblia no habla de reencarnación. Está escrito que el hombre muera una sola vez y para siempre. Entonces Jesús no era la reencarnación ni de Jeremías, ni de Elías, ni de Juan el Bautista. No, eso es la mente natural. Hoy en día, algunos religiosos se atreven a decir que Jesús era solo un ángel y lo afirman y dicen que era solo un profeta. Los más atrevidos, vimos ahorita, dicen no, era un guerrillero político. Los filósofos lo comparan con el Buda y con algunos otros personajes históricos que no tienen nada que ver con Jesús. Lo ponen, Wikipedia lo pone a la altura de esos mismos líderes que no tienen nada que ver con él. Número 2, usted tiene que estar convencido de que el nacimiento de Jesús aquí en el mundo probó su divinidad. Ningún otro nacimiento de ninguna otra persona fue tan profetizado como el de Jesús. Ninguno. Todo el Antiguo Testamento profetizó, anunció la venida del Mesías. Un profeta llamado Miqueas profetizó la ciudad donde iba a nacer Jesús. Miqueas 5:2 en la PDT dice: tú, Belén Efrata, eres pequeña entre los clanes de Judá, pero de ti, ¿qué dice? Saldrá el jefe de Israel, quien luego vendrá a mí. Su origen es antiguo, viene de mucho tiempo atrás. Wow. Miqueas profetizó la ciudad exactamente donde el Salvador Jesús iba a nacer. Eso no lo profetizaron sobre el Krishna, sobre el Buda, sobre Alá, sobre Gandhi, sobre Rastafari y muchos otros. Ni sobre Bob Marley, que la hacía de filósofo. Se echaba unos buenos porrones para inspirarse. Pero lo tienen ahí en el cuarto grandote, la foto de Bob Marley. Pues claro, se echaba un cigarrote de medio metro de marihuana. ¿Quién no va a filosofar así? No es la inspiración correcta. Entonces, la voluntad de Dios se cumplió cuando Jesús nació en Belén. Amén. Esa ciudad fue nombrada por el profeta siglos antes y se cumplió siglos atrás. Y otra profecía, el profeta Isaías, en Isaías 7:14 también dio condiciones exactas. Dijo: he aquí que una virgen
concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Eso está en Isaías 7:14. Uno profetizó sobre la ciudad, otro profetizó sobre la condición de la mujer que lo iba a dar a luz y cuál iba a ser su nombre. Otra profecía de Isaías está en 9:6, donde dice: un niño nos es nacido, se nos ha dado un hijo, sobre sus hombros descansa la autoridad, se le han puesto estos nombres: admirable o hacedor de grandes planes, Dios invencible, Padre eterno, príncipe de paz. ¿A quién se refería? Al nacimiento de Jesús. Amén, amén. Wow, esto es impresionante. Entonces, tenemos la historia sobre su nacimiento, cumpliendo totalmente la profecía de Isaías, de Miqueas. Y esta no es la historia de un hombre común y corriente, de un hombre bueno, de un profeta. Es la historia del nacimiento de el Hijo de Dios, del Salvador soberano, de Dios mismo encarnado. Amén. No fue casualidad que fuera tan anunciado ni tan profetizado. Jesús es Dios. Y si tiene alguna duda, San Juan capítulo 1, verso 1. Antes del comienzo del mundo, ¿qué dice? Ya existía la palabra estaba con Dios y era Dios. Nos brincamos al 14 del mismo capítulo. La palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros, lleno de generoso amor y verdad. Vimos su esplendor, ese esplendor que pertenece al Hijo único del Padre. Juan 1:1 dice que la palabra era Dios. Juan 1:14 dice que la palabra, Dios, se hizo hombre. ¿Quién es Jesús? Jesús es Dios. No es un profeta, no es un ángel, no es un buen hombre, no es un filósofo, no, Él es Dios hecho carne. ¿Usted puede creer eso? No dude de eso, porque si usted no está convencido de esto, mire, lo van a zarandear bien y bonito. Hey, de repente le van a decir: blasfemo, solo Jehová. Jesús no. Y si usted no está preparado, lo van a zarandear. Lo van a meter en duda. Entonces tiene que estar convencido que Jesús es Dios. Número 3, Él comprobó que era Dios con su comportamiento. Dice la Biblia que Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. ¿Qué es una tentación? Es una prueba humana. Todos nosotros enfrentamos a diario tentaciones, pruebas, decisiones que tomar. Si usted cree que sufre, pregúntele a Jesús lo que Él sufrió. Muchos dicen: no, es que Jesús todo lo que hizo lo hizo como Dios. Lo hizo en un cuerpo humano. ¿Por qué? Porque un Dios no sangra. Él sangró. Dios no duerme. Él tenía que dormir, tenía que descansar. Dios no padece hambre. Jesús comía y bebía, sentía sed, sintió dolor. Todo lo que Jesús hizo lo hizo como hombre en un cuerpo humano. La gran diferencia es que Él nunca pecó. Dice: fue tentado en todo, pero sin pecado. Sin pecado. Las mismas tentaciones que usted y yo enfrentamos a diario, Él las enfrentó en aquel tiempo. Entonces yo no tengo ningún argumento para decirle: Jesús, no puedo dejar el tabaco. Jesús, no puedo dejar el alcohol. Está muy bueno. Helado. Jesús, no puedo dejar el adulterio. Jesús, no puedo evitar la fornicación. No puedo. Y Jesús te va a decir: hey, cierto, no puedes. Todo lo puedes en mí que te fortalezco. Ese es el problema. Si Filipenses dice que todo lo puedo en Cristo, si yo no tengo argumento para decirle al Señor no puedo. Más bien es no quiero. No quiero. Y meto la 4x4 y de reversa. Hola. Entonces Jesús vivió
toda su vida terrenal sin pecar nunca. Nunca su conducta fue perfecta. Aunque a los fariseos les hablaba derecha la flecha. Les decía muy amablemente: nido de víboras, tumbas blanqueadas. Por fuera están muy bonitos, pero por dentro están podridos. Una vez entró al templo y agarró un chicote y los corrió a todos, aventó las mesas y no le fue contado por pecado. ¿Por qué? Porque él tenía un celo por la casa de Dios. No se enojó porque había vendedores, se enojó porque los vendedores le hacían trampa a la gente, le estaban robando a la gente. Le estaban robando. Han hecho de la casa de mi padre un nido de ladrones, una cueva de ladrones, dijo. Eso fue lo que le enojó. Entonces Jesús nunca pecó, jamás. Siempre con su comportamiento probó que era Dios. Primera de Pedro 2, del 21 al 24, en la PDT. Dios los llamó a soportar tal sufrimiento, en que Cristo mismo, ¿qué dice? Sufrió por ustedes, y así les dejó un ejemplo a seguir para que ustedes sigan sus pasos. Él no cometió pecado, ni jamás engañó a nadie. Cuando insultaban a Cristo, Él no respondía con insultos, y cuando sufría, no respondía con amenazas. Él dejó todo en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. En la cruz, Cristo cargó nuestros pecados en su propio cuerpo para apartarnos de ellos y para que vivamos, ¿cómo? Como le agrada a Dios. Por las heridas que Él sufrió, ustedes fueron sanados. Aleluya. Wow. ¿A qué somos llamados? Somos llamados a disfrutar las bendiciones de Cristo, pero también somos llamados a sufrir sus dolores. ¿Y cuáles eran los dolores de Jesús? Obedecer al Padre, hacer la voluntad del Padre, porque hacer la voluntad del Padre hace que la carne sufra, no el espíritu. La carne es la que sufre. ¿Sabía usted eso? Es la carne la que se opone. Es la carne la que te dice: es domingo, hombre, ve a Guatabampito. No se va a enojar el pastor porque no vayas a la iglesia un día. Es miércoles de iglesia. Sí, pero mira, el domingo va a haber iglesia. Vete al gimnasio, hombre. Tú ve y ponte bien ponchado. La carne no le gusta sufrir por Dios. Le gusta sufrir por otras cosas que no tienen pie ni cabeza. Pero los sufrimientos de Cristo, dice, Dios nos llamó a soportar tal sufrimiento, es que Él soportó todo el desprecio de la gente, pero por amor a Dios. Porque Él sabía quién era, de dónde venía y a dónde iba. Amén, amén. No cometió pecado jamás, no engañó a nadie. Cuando lo insultaban, no respondía con insulto. Tan, 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 tan. ¿Te han insultado alguna vez? ¿Te han insultado? ¿Cómo respondiste? No me digas. ¿Te has sentido ofendido por alguien? ¿Qué hiciste? ¿Qué respondiste? No dije nada, pastor, pero estabas pensando: ojalá y se muera este. Un día una mujer que practica la brujería me dijo: ¿a poco usted no dice malas palabras? Yo no respondí. Yo le dije: no, fue lo único que respondí. Pero luego me atascó la mirada y me dijo: pero las piensa, me dijo. Y yo le dije: el diablo no puede saber lo que pienso, solo Dios. Y se echó para atrás en la silla. Da chiquita. Así me dijo. No las dice, pero las piensa. Y yo le dije: el diablo no puede saber lo que pienso, solamente Dios. Mi mente es de Dios. San Ramón, ponle un tapón. Entonces, si va a responder, responda bien. Responda bien. Jesús no siempre respondía, pero cuando respondía, rajaba. Le hacían cada pregunta a los fariseos, le querían poner una trampa
para avergonzarlo públicamente. Y salían, mira, con la colita entre las patas los fariseos. Cada vez que venían a atacar a Jesús. Todo lo dejó en manos de Dios, porque Dios es justo. Amén. Dice, Él cargó nuestros pecados en su propio cuerpo para apartarnos de ellos y para que vivamos como le agrada a Dios. ¿Cómo tenemos que vivir? ¿Cómo le agrada a quién? A Dios, no a Maluma, ni a Ricardo Martínez. Como le agrada a Dios, no como le agrada a Carolina Herrera. Hola. No como le agrada a la gente, como le agrada a Dios. Ustedes preocúpese lo que diga la gente. Usted ande mal o ande bien, la gente nunca va a estar contenta. Usted procure llevar una vida agradable a Dios. Pero si no tiene convicción, si no tiene convicción de la santidad de Jesús, de que Jesús es su ejemplo a seguir, ¿cómo? ¿Cómo lo va a hacer? Entonces, el sacrificio de Jesús fue perfecto. Amén. Su muerte voluntaria como un cordero y sin mancha nos mostró el más grande ejemplo de humildad. Porque su muerte fue voluntaria, no lo mataron. No me están quitando la vida, dice, es el mandamiento, lo recibí de mi Padre. Tengo el poder para ponerla y para volverla a tomar. No lo mataron, Él entregó su vida. Todo lo que Él hizo y lo que dijo coincidió totalmente con las profecías anunciadas. Y esto solamente un ser divino lo pudo haber hecho. Los milagros que Él hizo, solamente un ser divino pudo haberlo hecho. Amén, amén. Pero si usted tiene convicción en Él, Él dijo, el que crea en mí, cosas mayores que las que yo hice, hará. Pero necesitamos convicción. Necesitamos convicción. Si tú analizas la historia de todos los grandes líderes religiosos, los gurús, los filósofos, ningún líder espiritual se refirió a la verdad en primera persona, solamente Jesús. Todos decían, sigue la verdad, conoce la verdad, vive en la verdad, practica la verdad, pero ninguno dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, solamente Jesús. No dude de Él, no dude de Él. Gloria al Señor. Nadie se refería a sí mismo como la verdad, solamente Jesús. El Buda no dijo yo soy la verdad, el Buda no dijo yo soy el camino, no, él dijo antes de morir, sigan buscando la verdad. Jesús es la verdad. Amén, amén. ¿De qué más tenemos que estar convencidos como creyentes? De la muerte y resurrección de Jesús. Usted tiene que estar convencido de eso. Porque lo que uno cree acerca de lo que Cristo hizo por nosotros determina la medida de lo que uno está dispuesto a hacer por Él. Un día entró Jesús a la casa de un fariseo llamado Simón, y ahí estaba, y entra una mujer pecadora que practicaba la prostitución, llegó y empezó a lavar los pies de Jesús. Con sus lágrimas, lo secaba con sus cabellos. Y el fariseo, Simón, pensó, si este fuera profeta, supiera quién lo está tocando. Porque era, la ley judía decía que si una persona era tocada por una mujer prostituta, lo contaminaba, se consideraba inmundo. Entonces Jesús permitió que ella tocó sus pies, lavara sus pies, y Simón dijo, si fuera profeta, supiera quién lo está tocando. Y Jesús, conociendo el pensamiento, porque Él es Dios, le dijo, Simón, llegué a tu casa, no me diste ni un vaso de agua. Y esta mujer desde que entró no ha dejado de besar mis pies, no ha dejado de lavar mis pies con sus lágrimas. ¿Sabes por qué? Le dijo, porque el que mucho se le perdona, mucho ama. Le dijo, tú crees que te he perdonado poco, por eso me amas poco. Pero esta mujer está quebrando su corazón delante de mí, porque sabe que se le ha perdonado mucho.
Yo pensaba como ese fariseo. Yo pensaba como ese fariseo. Porque nunca usé drogas, nunca usé alcohol. Mi esposa fue mi única novia, nos casamos. Mi único vicio era el trabajo, la familia. Y decía, yo no ocupo mucho. Soy más bueno que el pan de trigo recién horneado con Filadelfia. ¿No les está hablando el Señor, no? Soy más bueno que la capirotada con un vaso de leche helada. ¿Quién se saboreó, la verdad? Yo va bien. Si hacen capirotada light, ahí les encargo. Ay, imagínate, capirotada light. Entonces yo pensaba como ese fariseo, porque no tuve una vida desordenada y un día Dios me pegó una zarandeada y me dijo, ¿y se te hace poco lo que he hecho por ti? Que te he guardado desde que naciste para que no caigas en vicios, te he librado de la muerte, de esto. Y me empezó Dios a hablar y le dije, perdóname, Señor, perdóname. Yo pensaba que me habías perdonado poco, por eso te amaba poco. Si usted no está convencido de esto, de lo que Jesús hizo por usted, en la medida que usted se convenza de la obra del sacrificio redentor de Cristo por usted, en esa medida usted va a empezar a amarlo. Pero mientras no se convenza de eso, usted va a llevar una vida light. Usted sabe que hay cristianos light, cero azúcar. A nuestros cristianos light, cero acción. Tienen fe, pero no accionan. Saben que adulterar es pecado, pero no accionan. Saben que mentir es pecado, pero no dejan de mentir. Saben que robar es pecado, pero no dejan de robar. Hola. Ahora sí prendan el aire. Entonces, en la medida que yo me convenza de todo lo que Jesús hizo por mí, en esa medida lo voy a amar. En esa medida voy a estar dispuesto a sacrificarme por Él. Amén. Él dio su vida voluntariamente por el rescate de muchos. Mateo 20:28. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvieran, sino a servir a los demás y a dar su vida en rescate por muchos. Otra palabra dice, Él vino a buscar a lo que se había perdido. Él vino a buscar lo que se había perdido. No fue en vano su sacrificio. El más grande líder religioso aquí en la tierra, en una iglesia tradicional, cada vez que da un sermón habla del fracaso de Cristo en la cruz. Cristo no fracasó en la cruz. Él triunfó en la cruz. Porque dice la Biblia que avergonzó públicamente a los principados, a las potestades, le arrebató al diablo las llaves de la muerte. El diablo ya no tiene poder. Cristo no fracasó en la cruz, Él triunfó en la cruz. Cuando Él dijo, dele fuerte el aplauso al Señor. Cuando Él dijo en sus últimas palabras, consumado es, no fueron las palabras de un hombre derrotado. No fueron las palabras de un moribundo fracasado, fueron las palabras de un hombre victorioso. Consumado es significa, Padre, hice todo lo que me mandaste a hacer y lo hice con excelencia. Ese es Jesús. Convénzase de eso. Convénzase. ¿De qué me rescató Jesús si soy libre? Dice el mundo. ¿De qué me va a rescatar Jesús si yo hago lo que se me pega a mi grandísima, retorcidísima y recochinadísima gana? ¿De qué me va a rescatar si soy libre? Así me dijo una vez un joven. ¿De qué me va a rescatar, pastor? Soy libre. Soy libre. Hace mucho me fui de la casa. No le doy cuentas a mi papá, a mi mamá. A nadie le doy cuentas. ¿De qué me va a hacer libre? Y yo le dije, ¿y por qué no dejas de drogarte? Porque me gusta. No es cierto. Pasabas días con la droga en la bolsa y ni la probabas, porque ya ni te gustaba. ¿Y cómo sabe? Dime si es cierto o no. Es cierto. Pues ¿por qué no dejas la droga? Porque no puedes. Eres esclavo de una adicción. Eres esclavo del pecado. Cuando practicas algo y no puedes abandonarlo, eres esclavo de eso. Eres esclavo, te estás rindiendo a eso.
sea persona, sea sustancia, sea una actividad, eres esclavo. Hay gente que es esclava del gimnasio. ¿Sí? Llueve, truene, relampaguee, sea Navidad, Año Nuevo, haya guerra en Ucrania, van al gimnasio. ¿Sí? Sacrifican tiempo de la iglesia a veces para otras cosas. Hola. Dios es bueno. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Convénzase. Y cuando esté convencido, verá que no le va a costar trabajo hacer lo que Dios le pide que haga. Amén, amén. Él me rescató del pecado. Éramos esclavos del pecado. No podíamos parar. No podíamos parar de alcoholizarnos, de drogarnos, de ver pornografía. No podíamos parar de fornicar, de adulterar, de mentir, de robar. No podíamos parar. No podíamos. Éramos esclavos del pecado. Cristo pagó para que fuéramos libres de eso. ¿Y por qué un cristiano peca? Porque quiere. Porque ya es libre. Nadie lo engaña, nadie lo obliga. Ya no. Cristo nos libró. ¿Y por qué cometemos pecado? Porque queremos. ¿Qué cuentas vamos a dar? Hola. Convénzase, convénzase. Imagínate que llega Jesús Marcelino Corral Ochoa de Arana a la Coppel. Señorita, vengo a abonar una cuenta que tengo ahí de unos muebles. Deme su nombre, Marcelino Corral Ochoa de Arana. Ah, sí, aquí está, de la colonia La Maldad. Sí, ahí cerca. Okay. ¿Cómo se llama la colonia? Ah, ¿no es La Maldad ahí? Ah, ok, Colonia Centro. Es que allá donde nos reunimos es una colonia que le llaman La Maldad. Ah, bárbaro. ¿Dónde predicas? En medio de la maldad. Sí, mire, aquí tiene una cuenta de 18,350 pesos, .5. Pues vengo a abonarle. No, parece que ya está pagada. Sí, ya está pagada. A ver, señorita, pues si no, pues apenas empecé a trabajar. No he venido a abonar. A ver, cheque otra vez. Dame los datos. Jesús Marcelino Corral Ochoa de Arana, de la Colonia Centro. Sí, 18,350.5 pesos. Ya está pagado. Pero como Marcelino es gallo jugado. A ver, señorita, discúlpeme, pero es mi deuda y me la tiene que cobrar. Cóbremela. ¿Te vas a poner necio? No, hombre. ¿Me puede dar una copia del recibo, por favor? Digo, papelito habla. Pero lo primero que iba a pensar, ¿quién pagó por mí? Eso pasa cuando alguien fue libre por el sacrificio de Cristo y decide seguir pecando, pagando una cuenta que ya fue pagada. Eso pasa cuando alguien ya Cristo murió por él, ya me liberó y yo sigo necio en lo mismo, pagando una cuenta que el Señor ya pagó en la cruz. A eso vino Cristo, a rescatarnos y a liberarnos de la esclavitud del pecado. Convénzase de eso. Convénzase. Tú tienes que orar, decir, Espíritu Santo, convénceme. Convénceme para no volver atrás. Número 2, Jesús resucitó para nuestra salvación. Romanos 4:24. El Padre le prometió levantarlo al tercer día. Romanos 4:24 y 25. Eso fue escrito también, ¿para quién? Para nosotros. Dile al que está a un lado, eso es para nosotros. Dile. Si no volteó a verte, vuélvele a decir. Si se hizo el importante, vuélvele a decir. Eso es para nosotros. Y si no volteó a verte, mándale un WhatsApp. Si está metido en el teléfono, mándale un WhatsApp y dile, es para nosotros. Nosotros seremos aprobados por ir a la iglesia todos los días. Amén. Nosotros seremos aprobados porque tengo una célula en la casa y predico. ¿No? Voy a ser aprobado porque visto con falda larga y no me pinto. Está mal mi Biblia. Seremos aprobados porque lavaba los baños de la iglesia.
No. Vamos a ser aprobados por tener fe en el que resucitó de entre los muertos, a Jesús nuestro Señor. Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y fue resucitado para que fuéramos aprobados por Dios. Es por fe, no por obras. Es por fe. Es por fe. Es por fe. Un día un discípulo le reclamó a mi pastor allá en Sinaloa y le dijo: pastor, con un ojo arriba y uno para abajo, al estilo Sinaloa, yo no fallo a la iglesia, hago el aseo, soy ujier, tengo célula en la casa. Y empezó ahí a leerle a sacar la charola. ¿Por qué nunca me has puesto a predicar enfrente? Pues por eso. Él creía que por todo lo que hacía merecía. Y no es así. Tú y yo no merecemos nada. Hagamos lo que hagamos, Dios no me va a bendecir. Él ya me bendijo. Él ya me entregó todo. Me entregó a su único hijo y me entregó todo. Yo no puedo hacer nada para ganarme lo que Cristo ya pagó por mí. Lo tengo que tomar por gracia cuando Dios decida, no cuando yo quiera. Dele fuerte el aplauso al Señor. ¿Usted quiere ser aprobado por Dios? ¿Quiere ser aprobado por Dios? Tenga fe y practique la fe. ¿Cuándo la fe se vuelve convicción? Cuando la practica. Mientras no la practique, es solo una creencia. Uy, pastor, yo tengo tanta fe. Y a la hora de los cocolazos, hasta la maciaca va a dar que le echen una barrida. A que le vendan unos gises mágicos. Es que si tú supieras, pastor, la fe que yo tengo, pues quisiera verla. ¿Dónde se muestra la fe? En la acción. Primeramente cuando usted obedece a Dios, sin chistar, un solo amén, sin renegar. Los comprometí. Sí, jale. Usted muestra su fe cuando lo ofenden por causa de Cristo. Usted muestra su fe cuando está dispuesto a renunciar a lo que Dios le pide que renuncie. Usted muestra su fe sin tantas palabras, porque la convicción es la fe en acción. Amén, amén. Abraham, el padre de la fe, si tú lo estamos viendo los miércoles, él fue justificado porque creyó en el poder que resucita. Y en el presente nosotros justificamos nuestra fe en el hecho de que Jesús resucitó para nuestra salvación. Amén, amén. Y así Él se convirtió en nuestro Salvador soberano. Romanos 10:9. ¿Cómo somos salvos? Dice, serás salvo si reconoces abiertamente que Jesús es el Señor y si crees de todo corazón que Jesús lo levantó de la muerte. ¿Qué es reconocer algo abiertamente? Es que usted grite a los cuatro vientos, sí soy, amá. Ah, si eres cristiano, sí. ¿O en qué pensó usted? A ver, haga un examen de conciencia. Mira, lo hemos visto muchas veces. La gente que practica el pecado, que lo practica a diario y no, hombre, profesionales, no les da vergüenza gritar a los cuatro vientos, sí soy, ¿qué? Sí soy. Oye, pero eres mujer, ¿y? ¿Me gustan las mujeres? Ah, caray. Oye, pero eres hombre, ¿y? ¿Me gustan los hombres? Oye, pero, ¿y?
Es mi vida. O sea, no les da pena. Y al cristiano le da pena que la gente sepa que somos cristianos. Serás salvo si reconoces abiertamente, públicamente. ¿Cómo se llamó el sermón? Dejamos de ser cristianos de closet. Salga del closet. Que el vecino sepa que usted es cristiano. Que la doña de enfrente sepa que es cristiano. Que el de la izquierda sepa que usted es cristiano. Tienen que saber. Pero nos tiemblan las rodillas. Nos tiemblan las rodillas. Oye, ¿que eres cristiano? Ensayando. Tiene 18 años en la iglesia. Tiene 3 células. Si ya te vi entrando allá por las 5 de mayo. Nomás fui a dejar a mi mamá. No, pero no saliste hasta que terminó. Me vigilaste. Hola. Si usted reconoce abiertamente, ¿eres cristiano? Amén. Y me sigo esforzando. ¿Estamos de acuerdo? Y si crees de todo corazón que Dios lo levantó de la muerte, no es nada más decirlo públicamente, también hay que creer de todo corazón, convicción de que Dios levantó a Jesús de la muerte. Amén, amén. Dicho sea de paso, el bautismo es una proclamación pública de que creo que Jesús es Dios y que Dios mismo lo levantó de entre los muertos. El bautismo no es para que te salves, no, es un suceso público de lo que ya sucedió en tu alma y en tu espíritu. Pronto vamos a tener bautismos. ¿Quiénes ya se bautizaron? Levanten la mano los que ya se bautizaron. Dele, la gran mayoría. De los que no se han bautizado, ¿quién se quisiera bautizar? ¿Quién quiere tomar la decisión? Acá tenemos una dama, un caballero, 2 caballeros, 4, 5. Gloria a Dios. Probablemente esté conectado Sidney Duncan y Lolita Gómez. Vamos a orar por la quinta otra vez. Saludos. Tremendo. La vez pasada se bautizaron como unos ¿qué? 15, 20, 11, 12. Unos 12 ahí en la quinta. Muy padre. Yo creo que fue en estas fechas. Julio. 18 de julio dicen acá. Gloria al Señor. Ese es el bautismo. Es un anuncio público de lo que yo ya estoy convencido. Eso es todo. El cristiano o el creyente tiene que estar convencido de que Jesús es el único mediador hacia Dios, hacia el Padre. ¿Qué es un mediador? Es un pacificador, es un reconciliador, es alguien que vuelve a unir una amistad que se había rota, una relación que se había rota. Un mediador es alguien que se encarga de unir. Jesús, dice la Biblia, es el único mediador. El único. Amén, amén. 1 Timoteo 2:5, a mí no me crea nada. 1 Timoteo 2:5 en la PDT. Dice, existe un solo Dios y existe uno solo que logró la paz entre Dios y los seres humanos. Jesucristo. ¿Quién es? Jesucristo. ¿Cómo se llama? Jesucristo. Un solo Dios y uno solo que logró la paz entre Dios y nosotros. Ni Pedro, ni Juan, ni Mateo, ni Lucas, ni Santiago, ni Elías, ni Jeremías, ni Adán. Uno solo, Jesucristo. Por eso él dijo, yo soy el camino. Nadie llega al Padre si no es a través de mí. Entonces, la salvación demandaba un mediador. El pecado reclamaba sangre inocente. La salvación requería un mediador
con sangre inocente. El problema es que sobre la tierra no había un solo justo. No había uno solo sin pecado. Por eso Dios decidió bajar, no como Dios 100%, sino como hombre. Tomó forma de hombre. Y entonces esto era necesario porque Jesús, Dios, hombre, 100% Dios, Él reunía la naturaleza santa que demandaba un Dios santo, pero también tenía la naturaleza frágil, la naturaleza débil de un ser humano. Entonces Jesús reunió en él, en su persona, las demandas de un Dios divino y el entender las limitaciones de un ser terrenal. Todo buen abogado. ¿Hay abogado? ¿Alguien es abogado aquí? ¿Para orar por él? No es cierto. Sí, mi hermano Herbey es abogado. Pero de los buenos, ¿no, Herbey? Nada de huizaches, nada de eso. Abogado bueno. Un buen abogado tiene que saber usar las leyes para satisfacer las demandas de un juez. Pero también tiene que tener la sensibilidad, la empatía para entender a la persona que está defendiendo. Jesús es el mejor abogado. Él es el mejor abogado. Nadie te va a entender mejor que Él. Nadie. Nadie, ni tu comadre del dedo chiquito, ni tu compis, nadie, ni tu amiguis, ni la doctora Corazón, ni el Facebook. Nadie te va a entender mejor que Jesús. Él es tu mejor abogado. Nadie, ni el pastor te va a entender tanto como Jesús. Recurre a Jesús. Pase la alabanza, por favor. Entonces, el mediador necesitaba tener la naturaleza y atributos de aquel ante quien actúa, y asimismo participar de la débil y frágil naturaleza ante la tentación de aquellos a los que él actúa. Pastor, te invitamos a comer al Suchivo saliendo. Wow. También a la Morelos, pastor. Wow. Te invito a unos sushis, pastor. Híjole. Lo bueno que ando en ayuno. Este sí ocupa oración. Mira, aquí está otro. Este es el bueno, este es el Vips. Gloria a Dios. Aquí viene otro, mira. Eso. Así se los encargo, por favor, así sí los veo. Sí. Gloria al Señor. Es que tengo poca luz aquí. Sí, por favor, póngame la letra grande. Ya la luz alta. Bien, entonces, ¿qué aprendimos hoy? ¿Qué aprendimos? Dígame, ¿qué aprendió? Convicción en las Escrituras. Convicción en la divinidad y la soberanía de Jesús. Convicción en su nacimiento. Convicción en la muerte y resurrección de Cristo. Amén. Convicción de que Él es mi único mediador. No hay otro. Él es el único camino, Él es el único puente, Él es la única vía. No hay otra persona que me pueda poner en paz con Dios. Solamente Jesús. Hoy es pastor. Y doña María. Gloria al Señor por doña María. María dijo, hagan todo lo que Jesús les diga. Ella lo dijo en la boda de Canaán. Hagan todo lo que Jesús les diga. Y los cristianos hacemos todo lo que Jesús nos diga. Por eso Él es el único digno de alabanza, de honra, de adoración. Es el único al que puedo recurrir y debo recurrir cuando tengo que ponerme en paz con el Padre. Él es mi único mediador. Póngase de pie, por favor. Vamos a orar al Señor. Si usted se identificó con algo que hoy escuchó,
Simple y sencillamente, póngase a cuentas con Dios. Dele gracias a Dios o pídale perdón a Dios. Y Él lo hará. Confía en Dios y Él lo hará. Vamos a entonar este canto. Si abatido y dolido estás y cansado del peso cargar, Cristo nos llama